Profesor Polanco, un placer tratar de satisfacer su petición de que le respondiera algunas preguntas para una investigación que está realizando. Creo que esta es la manera más práctica, poder hablar sobre el tema y usted toma ahí lo que le parezca conveniente o no. Espero que sea útil y que le considere adecuada mi respuesta. Su primera pregunta dice así: ¿usted considera que los egresados universitarios en Venezuela salen preparados para enfrentarse al mercado laboral? Yo creo que esta pregunta hay que ubicarla en el problema del mundo en la actualidad, el mundo post-pandemia. Ni la universidad, ni la educación general, ni el mundo en particular va a ser igual que antes. De manera que, por ejemplo, ha sido tal la irrupción de las tecnologías educativas, de la web, de Internet, para la educación a nivel de primaria, bachillerato, universidad, posgrado, que todas las universidades del mundo lo están haciendo y todos los docentes han tenido que aprender a ella, que no podemos hablar de la educación como era, sino la educación como va a ser y dentro de ese contexto cómo se va a mover la educación. ¿Estaremos en posibilidad en Venezuela de adaptarnos a esos ritmos, de estar a esa altura? Vamos por partes. En primer lugar, me interesa el aspecto cultural. Hemos venido trabajando en ese problema de la sociedad latinoamericana, que Venezuela caribeña es una parte más fuerte del problema de que la sociedad latinoamericana es muy conservadora, difícil de cambiar. Se compara con los países africanos, con los países musulmanes, en que le cuesta adaptarse a otras cosas. Eso va a ser un problema en la sociedad post pandemia, porque naturalmente el profesor que tuvo en estos días que dar clases a distancia, que buscar en la web cursos para que los estudiantes oyeran charlas y luego las comentaran, va a querer de inmediato volver a lo que ya había hecho antes. En ese contexto, tenemos que ver cómo va a ser el desarrollo de la sociedad y cuál mercado laboral. Porque vamos a entendernos, ese mercado laboral de un país subdesarrollado, conservador, tradicional, donde el poderoso es poderoso y el que no lo es tiene que esperar que le toque. Esa es la sociedad que queremos, ese es el mercado laboral, porque en ese mercado laboral hay profesiones que hacen falta médicos, hacen falta odontólogos, etcétera. Sin embargo, en ese mercado laboral hay profesiones que ya no se usan en el mundo, pero que por cuestión de tradición e importancia se mantienen todavía. No voy a dar ejemplos concretos, pero, o sí, mire, una profesión que hay que revisar es la de farmacéutico. En muchos países del mundo ya no existe la profesión. Porque, bueno, porque ya la farmacia es una cosa distinta. Entonces, bueno, nosotros seguimos teniendo una serie de profesiones que habría que revisar. E incluso habría que revisar qué tanto el químico puro, el químico biológico, el bioanalista, no deberán ser parte de nuevas profesiones que en el mundo han evolucionado. Entonces, ese desarrollo de la sociedad genera mercados laborales, pero si no tenemos una sociedad que evolucione, vamos a tener el mismo mercado de siempre. Lo mismo se aplica a la universidad. Hay desarrollo universitario. ¿Cuál universidad? No estamos pretendiendo que todas las universidades sean iguales. En los países más avanzados de un signo o de otro, hay universidades de élite, hay universidades de investigación, hay universidades para el público general, para que todo el mundo tenga una profesión, todo el mundo tenga estudios superiores, todo el mundo entienda la sociedad y sea buen ciudadano. Pero en una sociedad donde hay ciertas profesiones donde usted va a ser jefe y hay otras que no, y hay todo un mundo que nunca va a tener educación universitaria. ¿De qué universidad estamos hablando? En Venezuela todas las universidades son iguales, pero es verdad, no hay universidades que debieran ser de investigación y estar abiertas para los más capaces que pudiéramos seleccionar. El primero del último pueblito, el primer estudiante del último pueblito de Venezuela debería tener más chance de entrar a la universidad de investigación, aunque le falte lenguaje, aunque le falte información, porque por estar en el último pueblito, pues no puede tener la misma que un muchacho criado en Caracas, o en Maracaibo, o en
coro, por decir algo. Las necesidades nacionales. ¿De qué necesidades estamos hablando? Cuidado, ahí el ser humano tiene algunas necesidades. Tiene necesidad de comer, entonces vamos a necesitar siempre veterinarios y agrónomos. Tiene necesidades de salud, entonces vamos a necesitar eso. Pero competir en el mundo moderno, ser parte del mundo, desarrollar industrias y demás, son necesidades nacionales. Tenemos cosas para eso, pero para necesidades nacionales para un país que quiere seguir siendo como siempre fue, porque su cultura es conservadora. Fíjese, tenemos que tener aquí primero, para poder responder la pregunta de si los universitarios salen preparados para enfrentarse al mercado laboral, deberíamos reflexionar sobre si queremos que la universidad transforme esa sociedad o mantenga el status quo, mantenedora de lo que hay. Yo sigo graduando gente porque los padres llegan a que el hijo tenga título, porque de lo demás me encargo yo, no importa cuál sea el título, o tenemos gente que va a ser factor de transformación en sus comunidades, en sus trabajos, en su medio ambiente. Y obviamente va a tener menos posibilidades de transformación en algunas profesiones o en algunos lugares o puestos específicos de trabajo, pero lo que deberíamos aspirar es que todos, no importa cuál sea su puesto de trabajo, tengan una vida creativa, completa, satisfactoria. No importa si es la que está limpiando los baños del hotel o el dueño del hotel que estudió gerencia. Ambos deben de vivir bien y ambos deberían de poderse graduar de un nivel universitario adecuado a lo que van a hacer en base a sus posibilidades. Dentro de ese contexto, voy a proceder a las demás preguntas, porque ya estoy ubicando la mía. Yo no estoy satisfecho de la universidad, pero no estoy satisfecho de la universidad porque esa universidad ha sido conservadora de un status quo latinoamericano que no es el que yo quisiera para mi país. Pues. Entonces, la segunda decía, si su respuesta es negativa, ¿cuáles tópicos considera usted que deberían incluirse en los pensum de estudio para corregir esa falla? ¿Y cuáles estrategias recomendaría para contribuir en la preparación de los estudiantes? Pero entonces, vamos a concluir con la pregunta anterior. ¿Qué es lo que yo quiero? Que esos estudiantes estén preparados para el mercado laboral o para transformar la sociedad. Quiero buenos profesionales en las profesiones de élite, buenos médicos, buenos arquitectos, pero ¿dónde están los buenos ciudadanos? Yo quisiera todos buenos ciudadanos, pero algunos de ellos pero eso llevarlos a dónde a los estudiantes si los profesores no están allá. Porque la pregunta verdadera de las 64.000 lochas, en mi opinión, es, ¿debemos hacer más esfuerzo en preparar a los estudiantes o debiéramos preparar más a los docentes? Y cuidado, no preparar más a los docentes en las especialidades profesionales que dominan y de las que se graduaron y enseñan, sino en las técnicas modernas de aprendizaje, en las nuevas maneras de aprender, en lo que se llama aprendizajes colaborativos, donde todos, incluidos los profesores, están todo el tiempo aprendiendo y no manteniendo un status quo donde el profesor lo sabe todo y lo que no sabe es porque no es importante. Un caso que le doy es el caso de las tecnologías informáticas. Mucho profesor universitario en Latinoamérica no ha aprendido informática porque esconde el que no lo sabe. Y la respuesta es no, es que los muchachos aprenden solos, ellos se dan naturales. Los muchachos usan la informática para comunicarse en el tramo corto, familiar, la mamá, la novia, pero para estudiar, para evaluar la sociedad, para estudiar problemas y tomar soluciones, esas son otras competencias que si no las tienen los docentes, difícilmente las van a transmitir a los estudiantes. Entonces, necesitamos aprendizajes colaborativos. Es importante el tema o la forma de aprender, porque si tenemos competencias adecuadas y sabemos hacer aprendizaje colaborativo, cuando haya un problema, sea un problema profesional, sea un problema societal, sobre un problema del vecindario, si lo enfrentamos y sabemos enfrentarlo, hemos resuelto el problema. Entonces, ¿cuáles son las estrategias recomendables? Yo creo que debemos de enseñar a los estudiantes a resolver problemas y la educación debe ir en aprendizajes colaborativos. Entonces, quiero educación para aplicar ciertos conocimientos. Mire, yo te voy a enseñar cómo alimentar a las vacas en un
un caso de veterinaria. Ok, pero ¿cómo incorporar al campesino en los grandes actos a que sea parte de la sociedad y tenga oportunidad de crecimiento y no esté condenado a que su hijo va a ser campesino y los dueños van a ser otros y van a vivir en la capital? ¿Cómo educar para interactuar por un mundo mejor? Eso lo estamos enseñando, eso lo saben hacer los docentes. Entonces, fíjense que yo sí creo que el desarrollo de las estrategias colaborativas es fundamental para la nueva sociedad que está surgiendo post pandemia. Cuidado, no estrategias cooperativas, donde distribuyo el trabajo y usted hace esto y usted hace aquello y vamos todos para allá. No, colaborativas, donde todos nos vemos, discutimos a ver qué es lo que hay que hacer y cuál de nosotros sería mejor para cada cosa. Entonces sí, claro, hay materias profesionales y materias ciudadanas. Debe haber mezclas de ellos en cualquiera de las carreras, pero el cómo utilizarlas, el cómo enfrentar el conocimiento para resolver problemas societales, no lo están haciendo nuestras universidades. Seguimos esperando a aquellos líderes mágicos que nos van a resolver los problemas ciudadanos y que nos van a dejar tranquilos para que yo pueda desarrollar mi profesión y vivir bien. Ah, pero son una élite pequeña. El chofer del taxi que no tiene más educación, no ha encontrado ahí espacio y es labor de la universidad ayudar a la sociedad a conseguir espacios a todos sus ciudadanos. Entonces vamos a la tercera pregunta. ¿Considera usted conveniente complementar la formación profesional con algún tópico referido a la cultura general? Sí, claro, y más si es necesario. Pero ¿a quiénes estamos formando? ¿A los ciudadanos o a las élites? Porque si estamos formando a los ciudadanos en general, miren, necesitamos mucha historia, necesitamos mucha cultura general, necesitamos mucho civismo. Y civismo ya no se está estudiando casi en ninguna parte. Y civismo es organizarnos para resolver nuestros problemas y de nuestro seno sacar nuestros líderes de acuerdo al momento. No es una profesión aparte, es cuál de nosotros le toca hoy y a cuál le va a tocar mañana dirigir al grupo. Cuando los políticos salgan de los ciudadanos, van a ser distintos políticos cuando los políticos se autodenominan necesarios e indispensables para darle un liderazgo a una sociedad que es incapaz de resolver sus problemas. Y para resolver problemas, sí, hay materias bien interesantes de tipo general, pero hay materias bien interesantes de tipo especial para dárselo a esa gente que va a resolver problemas y necesita ser profesional. ¿Cree usted que los docentes universitarios en líneas generales están cumpliendo con las tareas inherentes a la investigación y actualización? No, yo creo que no. Yo creo que la sociedad no está recibiendo de la universidad el conocimiento que requiere para su avance, para su transformación, para hacer una mejor sociedad para todos sus habitantes. Fíjese que yo más bien le respondo con preguntas acá. ¿Está la universidad generando y movilizando el conocimiento que la sociedad requiere? ¿O está generando el conocimiento que una especialidad requiere? Porque la especialidad es porque yo me gradué de tal y estudio eso. ¿Y por qué estudio eso? Viene la siguiente pregunta. ¿Cuántos doctores en educación, por ejemplo, ha graduado la Universidad Venezolana? ¿Y cómo se ha hecho avanzar el conocimiento de la educación? Sabemos ahora mejor cómo educar a los adultos. Sabemos cómo educar a la población que no tiene acceso ni posibilidades por edad o por dinero a ir. ¿Cuánto hemos aprendido en la Universidad Nacional Abierta a dar la educación a los adultos? Pero estoy hablando de educación de adultos, no educación profesional de adultos. O es que hemos empezado a darle profesión porque todo el mundo lo que quiere es tener una profesión, porque en una relación de poder como la latinoamericana, el que tiene una profesión es más importante que el que no la tiene. ¿Cuántas publicaciones en revistas internacionales o en revistas de la casa se han dado? Mire, profesor, una pregunta que hago. De esos doctores en educación que ha graduado la Universidad Venezolana, ¿cuántos trabajos en revistas internacionales que representen realmente avances en la educación a cualquier nivel, en cualquier estrategia, resolver problemas de cómo educar, por ejemplo, para la colaboración? ¿O es que estamos atrás, incluso hasta en, por ejemplo, cuándo entra Venezuela en los estudios por competencias y en la educación por competencia? Entra retrasado con respecto a otros países de Latinoamérica, sobre todo el Cono Sur, y bastante más retrasado con respecto al mundo. ¿Cómo estamos en computación? ¿Cómo estamos en general en usar la Internet para educar? ¿Cuántos profesores nuestros ponen las mejores charlas, las mejores clases de los mejores profesores del mundo en su clase para discutir en vez de pararse ellos a repetir algo que estudiaron?
¿Cuántos contratos de gobierno central, gobernaciones o alcaldías para estudiar y resolver problemas concretos? Siempre recuerdo aquel caso de la corona británica por allá en el 1700 y pico, que sacó a concurso y puso una cantidad de dinero para el investigador que le encontrara cómo calcular la longitud y la latitud de los barcos, porque no se, los barcos se perdían. Y la corona puso dinero para que los investigadores estudiaran esos problemas. ¿Cuántas gobernaciones ponen dinero para resolver problemas de su estado? ¿Cuántas alcaldías han puesto dinero para resolver problemas? No, alguien sabe todo, alguien consigue el contacto, alguien es amigo del alcalde y lo resuelve. Entonces no estamos investigando y actualizando lo que la sociedad requiere. Tenemos mucho de buscar el bono, buscar el ascenso, tenemos muchas promociones para saber más, pero no para saber mejor. Y aquí viene, por ejemplo, una pregunta que le doy a usted, si la contesta, creo que me va a dar la razón. ¿Cuántos servicios comunitarios, que son obligatorios en nuestras universidades ahora por ley, se han convertido en proyectos de investigación con los ciudadanos? No para los ciudadanos, no sobre los ciudadanos, sino proyectos de investigación con los ciudadanos para resolver problemas de esos ciudadanos, aprovechando estudiantes universitarios que tienen conocimiento y que tienen profesores que tienen muchos títulos. Si no hay muchos servicios comunitarios que se han convertido en proyectos de investigación, si no podemos conseguir 20, 30 proyectos de investigación que publiquen en revistas con servicio comunitario, con participación del estudiante y el ciudadano y el profesor para resolver problemas de la comunidad, es porque estamos haciendo una investigación que no está cumpliendo con las tareas inherentes a la universidad, aunque puede estar cumpliendo esa investigación con las necesidades de más créditos, más ascensos, más títulos. Sé que soy duro en esto y yo le pido excusas, pero sé que usted me va a entender, comprender y lo va a poner en unas palabras más suaves, pues que no traigan sobre mí el odio de algunas personas. Vamos a la última pregunta. ¿Considera usted que la especialización a nivel de pregrado, como ocurre con algunas opciones que se le ofrece al estudiante el último semestre, es pertinente? ¿O se debería volver a la formación integral del profesional en cada área? Cuidado, esto es una pregunta bien delicada, porque en un contexto general no cabe. ¿Por qué yo digo que no cabe? Mire, nosotros no podemos pedirle a todos los estudiantes que logren un doctorado a los 26 años. Pero si tenemos una persona con capacidades y competencia y cualidades como para dedicarse a estudiar, ¿por qué no puede hacer investigación desde su pregrado, ir directamente a su doctorado y tener un doctorado de 26 años? Porque vamos a tener una persona con los mejores años de su vida, entre los 26 y los 46 por delante, produciendo conocimiento en un área específica. ¿Pero todo el mundo tiene que hacerlo? Claro que no. ¿Deberían poder hacerlo los que tengan las capacidades requeridas? Claro que sí. Una universidad, un sistema universitario adecuado le va a dar a cada quien lo que necesita para que tenga la mejor educación posible, para que sea un buen ciudadano. Y los que más tengan, pues que vayan a esas diferentes universidades con más altos niveles de exigencia para poder producir más. Y yo no veo mal que en algunas carreras se pida un trabajo de investigación que incluso pueda ser publicable. A eso sí, que se pida un trabajo de investigación que pueda ser publicable. Pero si usted tiene una facultad que pide tesis para graduarse y no se están publicando esas tesis, ese es un esfuerzo que se está perdiendo. Ah, pero una cosa es decidir que se pierde un esfuerzo y otra concluir que es que no sirve hacer el esfuerzo. ¿No será que es la universidad la que está fallando porque sus docentes, el sistema no están publicando y no están generando los conocimientos que la sociedad requiere? O sea, universidades con diferentes niveles de exigencia, para estudiantes con diferentes capacidades, pero garantizando una sociedad que permite la realización plena de cada individuo. El mejor individuo, el mejor estudiante, el más capaz de la último pueblo de Venezuela debe poder ir a la mejor universidad y tener la oportunidad de entrar. Y ahí debe recibir compensaciones para compensar lo que pudiera faltarle por la educación previa que tenía. Pero ahí tenemos. En cambio, el individuo que es tercero y cuarto en los mejores colegios, pero porque tenía posibilidades de que su familia pagara el colegio, no debería tener ese acceso tan garantizado a una universidad de primera. Debería ir a otra universidad y puede estudiar gerencia, va a ser dueño del negocio de su padre, pero no me lo metan en la mejor universidad que está formándome los gerentes que me están cambiando a las empresas de Venezuela competitivas a nivel mundial para poder ser
más competitiva. La pregunta aquí tiene que ver un poco con esto de que si queremos universidades todas iguales, para no ser menos que nadie ninguno, yo soy igual a todo, yo soy tan profesor como el profesor de la central, aunque esté en tal pueblo, con estudiantes todos iguales, para no ser menos. Nosotros todos somos iguales y todos aprendimos lo mismo, para que todos sean doctores. Y esto es un chiste, pero no, es que en el fondo es una cultura igualitaria, pero igualitaria donde te toque. Si te toca ser jefe porque eres de la alta sociedad, tú vas a ser doctor jefe. Y si te toca ser pata en el suelo, porque vivimos en esa sociedad, tú vas a ser hasta doctor, pero pata en el suelo. Y que los demás que no son doctor soporten lo que tengan que soportar. En otras palabras, profesor, yo me enfocaría más y le llamo su atención acerca de que solamente en la calidad, en la diversidad, podemos, tanto de profesores como de estudiantes, podemos lograr una universidad que ayude a transformar a Venezuela para que esté a la altura de las transformaciones que van a estar ocurriendo en el mundo. Si no, corremos el peligro de seguir retrocediendo con respecto a países que siguen avanzando, como ha pasado en la historia. Recuérdese que nosotros teníamos, cuando Venezuela obtuvo su independencia, prácticamente el mismo nivel de vida que Norteamérica y bastante más que muchos países de Asia. Y empezamos no a retroceder nosotros, sino a irnos quedando por mantener lo que teníamos y los otros iban evolucionando. Yo quisiera una Venezuela que siga evolucionando gracias a la universidad. Y el primer reto es para los docentes. Y solamente si resolvemos el de los docentes se va a poder resolver el de los alumnos. No son los alumnos los responsables de que la Universidad Venezolana no esté resolviendo los problemas de Venezuela. Son los docentes universitarios. Muchas gracias, espero que les sea útil y cualquier cosa estoy más que a la orden para conversarla, porque usted sabe que todo esto son opiniones que son exosomáticas, es lo que uno piensa en un momento determinado. Un placer y hasta luego.